Número 1. Julius y el problema de las ratas. Esta ciudad tenía un gran problema de ratas que las autoridades no podían controlar, pero un hombre se hartó de esto, tomó el asunto en sus manos y lo solucionó por su cuenta. Washington DC es una ciudad donde siempre ha habido problemas con las ratas, pero en la década de 1960 se estaban saliendo de control y habían demasiadas en muchas partes. Pero como esto no afectaba mucho a las zonas en donde vivían los ricos y los políticos, el gobierno nunca se preocupó en solucionar esto. Fue cuando un político llamado Julius Hobson se frustró porque las autoridades no hacían nada para ayudar a los demás, así que comenzó a capturar algunas ratas en las calles y en lugar de exterminarlas, las soltó en los barrios ricos que no tenían problemas con ellas. Luego habló de forma pública amenazando con soltar más ratas en estas zonas si nadie hacía nada para acabar con ellas en toda la ciudad. Esto llegó a oídos de la prensa y comenzó a correr el rumor de que había liberado cientos de ratas en zonas adineradas, y las autoridades de inmediato crearon un programa de control de ratas en la ciudad para evitar que las cosas se salieran de control. Pero la realidad es que Julius solo liberó unas pocas ratas en ciertos lugares, por lo que su amenaza fue una exageración que solo sirvió para asustar al gobierno, aunque al final funcionó de maravilla. 2. Pizzameter. Aunque no lo creas, hubo una época donde las pizzas servían para predecir una crisis nacional. Gracias a ellas se podía predecir si algo muy malo estaba a punto de suceder en la política estadounidense. A principios de la década de 1990, Frank Mex era el dueño de aproximadamente 60 locales de Domino's Pizzas en Washington DC, y dio cuenta de que unos 3 días antes de que se anunciara públicamente alguna crisis nacional o un suceso mundial importante, las oficinas del gobierno de los Estados Unidos pedían muchas más pizzas de lo usual. Cada vez que surgía alguna emergencia, el personal de los edificios del gobierno tenía que trabajar las 24 horas al día. Como tenían que permanecer durante mucho tiempo en sus oficinas, pedían muchas pizzas para poder alimentarse. En algunos casos llegaban a pedir de 2 a 6 veces más pizzas de lo normal. Esto le hizo darse cuenta de que cuando las órdenes de estas oficinas se disparaban era porque algo malo iba a pasar. Este curioso sistema de predicción lo llamó Pizzameter, y con él logró predecir algunos incidentes históricos como la invasión estadounidense de Panamá, la revolución del poder popular en Filipinas y la guerra del Golfo. Pero cuando Frank lo hizo público, el gobierno dejó de ordenar pizzas a un solo restaurante para evitar esto. De esta forma ya no se podía predecir nada con la idea de Frank. 3. Impuesto rosa. Hay productos que son más caros de lo normal solo por ser de color rosa, es decir que un producto puede llegar a costar más solo por ser para una mujer. El impuesto rosa es la desigualdad que hay en los precios de los productos de los hombres y las mujeres, o sea que por una extraña razón el simple hecho de que un artículo sea para mujer, aun siendo idéntico a la versión masculina, hace que sea más caro, y sin importar que sean de la misma calidad. La causa de esto se debe a que las marcas productoras invierten más dinero en la presentación de sus productos femeninos, es decir que gastan más en los empaques, diseños y publicidad. Según algunas investigaciones, esto lo hacen porque las mujeres representan más del 70% de las decisiones de compra en los hogares de todo el mundo, o sea, son ellas las que suelen ir al supermercado a comprar las cosas de la casa, y las empresas aprovechan esto para hacer este tipo de estrategias y generar más ganancias. Según un estudio que hicieron en 2019, se encontró que los productos de las mujeres como máquinas de afeitar, ropa interior, tintes para el cabello, entre otros, llegaban a ser hasta un 17% más caros. Es algo injusto. 4. Joven belga que murió por unos fideos. Comer fideos recalentados podría mandarte con San Pedro, y si no me lo crees, esto fue exactamente lo que le sucedió a un chico no hace mucho. En julio de 2023, un estudiante de 20 años de Bélgica falleció por haberse comido un plato de fideos recalentados. Él estaba acostumbrado a cocinar todos los domingos las comidas del resto de la semana para que le diera más tiempo de ir a sus clases y ahorrar algo de dinero. Guardaba sus comidas ya listas en envases y solo las recalentaba cuando le tocaba comer. Bueno, uno de esos días se comió unos fideos que había preparado 5 días antes, pero a él había dejado ese envase con pasta fuera del refrigerador durante todo ese tiempo. Notó un sabor extraño al probarla, pero pensó que solo se trataba del tipo de salsa que usó cuando cocinó. Por eso no le dio importancia, se comió todo y se fue a hacer deporte. A las pocas horas se comenzó a sentir muy mal. Tenía un fuerte dolor abdominal, náuseas, vómitos y diarrea, así que fue a casa y se acostó a dormir para pasar el mal momento. A la mañana del siguiente día sus padres lo encontraron sin vida. Resulta que el pobre chico había sufrido una necrosis hepática, es decir que su hígado falló por completo. La causa fue una bacteria que se había desarrollado en ese plato de fideos por haber pasado tanto tiempo sin refrigeración. Y así es como algo tan aparentemente inofensivo como una pasta recalentada podría ser mortal. 5. Paradas falsas de Suecia. En este país existen paradas de autobuses falsas. Curiosamente son usadas por muchas personas todos los días, aunque ningún autobús pasa a recogerlos. En Södertälje, Suecia, hay un hogar de ancianos en donde hicieron una parada de autobús falsa. La razón de esto es que los pacientes con Alzheimer y demencia viven preocupados y quieren irse a sus casas, y en el pasado se escapaban del edificio para ir hasta una parada de autobús que los llevara a su hogar. Así que el personal de ese ancianato decidió instalar una parada falsa para servir como cebo para estos pacientes. Pusieron unos asientos, un mapa de la ciudad, un cartel con el logo de la empresa municipal de transporte y hasta el número de la línea de autobuses y el horario. Varios de los que trabajan allí se sientan en la parada con algún anciano que quiera esperar a que los
venga a buscar un autobús. Algunos hasta preparan sus maletas y esperan sentados, pero el autobús nunca pasa. Los cuidadores se sientan junto a ellos para acompañarlos y hablar hasta que se olvidan de por qué estaban allí y vuelven al edificio. Es algo que les ha funcionado de maravilla, aunque sea una especie de mentira blanca. 6. El Stonehenge como regalo. Este hombre compró un monumento de más de 5000 años solo para hacer un regalo, aunque a la persona que se lo obsequió no le gustó mucho, como te podrías imaginar. El Stonehenge es uno de los monumentos históricos más importantes de toda Inglaterra y existe desde hace más de 5 milenios, y en septiembre de 1915 se estaba haciendo una subasta por este monumento en Salisbury. Quien terminó comprándolo fue un abogado llamado Cecil Chubb por $7,000 de esa época, que ahora vendrían siendo un poco más de $700,000 actualmente. Esto lo hizo solo para regalárselo a su esposa Mary, pero al parecer la mujer no estaba muy agradecida con el regalo que le había hecho su esposo, porque quería otra cosa distinta de parte de él. Así que en 1918, unas 2 semanas antes de que la Primera Guerra Mundial terminara, este hombre donó el Stonehenge al gobierno británico para que fuera propiedad pública. En su escritura de la donación estableció que la gente que fuera a visitar el monumento no tendría que pagar más que un solo chelín, es decir, mucho menos de $1 por persona. Ahora más de 1 millón de personas suelen visitarlo anualmente. 7. John Galván se libró de la cárcel por una serie. Este hombre salió de prisión gracias a una serie de televisión. Si no hubiera sido por ese programa, probablemente seguiría tras las rejas. John Galván es un hombre que fue sentenciado injustamente a cadena perpetua, pero que logró salir de la cárcel gracias a un episodio de Cazadores de Mitos. En 1986, 2 hermanos fallecieron tras un incendio en su apartamento en la ciudad de Chicago, mientras que los otros 2 hermanos que lograron salvarse de este accidente le dijeron a la policía que su vecina los había amenazado con quemar su edificio. Cuando la policía la interrogó, ella culpó a John Galván, mientras que otros vecinos también dijeron que él estaba involucrado en el incendio junto a una banda callejera, pero John realmente estaba durmiendo en casa de su abuela cuando sucedió todo este desastre. Cuando la policía lo interrogó, lo obligaron a confesar para no darle pena de muerte. Él lo hizo para evitar un destino trágico, diciendo que había quemado el edificio con un cóctel de molotov encendido por un cigarrillo, aunque era una gran mentira. Por esto fue sentenciado a pasar el resto de su vida en la cárcel. 2 décadas después, en 2007, John estaba en la cárcel viendo un episodio de Cazadores de Mitos llamado Hollywood a prueba, y en ese episodio demostraron que encender un molotov con un cigarrillo era imposible. John se dio cuenta de que esta era la forma de demostrar su inocencia. Hizo una apelación mostrando el episodio como prueba, y luego de varios estudios se dieron cuenta de que realmente un cigarrillo no puede encender un cóctel molotov. Esto demostró su inocencia de una vez por todas y lo dejaron en libertad en 2022, aunque pasó muchos años en prisión de forma injusta. 8. La quinta rueda de los vehículos. Estos autos tenían una quinta rueda para poder estacionar mejor. Puede sonar como una idea muy genial, pero en realidad no fue tan buena como te imaginas. En 1933, Brooks Walker le agregó una quinta rueda a su auto en el maletero para poder estacionarlo de forma más fácil y rápida. Cada vez que quería estacionar su vehículo, un mecanismo hacía que esta rueda bajara hasta el suelo para poder girar su auto y así poder estacionarlo fácilmente en lugares con poco espacio. Walker logró patentar su invento 6 años después e hizo muchas demostraciones de vehículos con este mecanismo, pero los fabricantes de automóviles nunca se interesaron en esa idea. La razón de esto era porque la quinta rueda junto a su mecanismo aumentaba mucho el precio de los automóviles y además ocupaba demasiado espacio en el maletero. Esto podía hacer que los altos precios afectaran a las ventas y a la rentabilidad de las empresas. Así que Walker trató de mejorar su sistema y puso la quinta rueda fuera del maletero para que ocupara menos espacio. Aún así le siguieron rechazando su idea, pero Walker no se rindió hasta que murió en 1984. Tristemente su invento nunca tuvo el éxito que él esperó. 9. Russell recorrió parte de África a pie. Este hombre recorrió gran parte de África a pie en menos de un año y terminó su recorrido a pesar de que hasta se había enfrentado a la muerte. Russell Cook es un británico de 27 años que atravesó toda África corriendo. Se propuso como meta recorrer 15 países africanos para marcar la diferencia y superar sus propios vicios y problemas con el alcohol. Comenzó su viaje en la parte más al sur de Sudáfrica el 22 de abril del 2023. Después de pasar por Sudáfrica y Namibia, en unos 50 días llegó junto a su equipo a Angola. Allí les robaron a mano armada sus cámaras, teléfonos, pasaportes y visas y el dinero en efectivo que llevaban. A pesar de esto, siguió con su meta, pero como hacía más de un maratón por día, comenzó a tener dolores de espalda. Aún así se tomaba algunos analgésicos y continuaba con su viaje, hasta que tuvo un problema en Mauritania para entrar a Argelia por problemas con su visa. Como no podía continuar, hizo un comunicado en X que fue visto por más de 10 millones de personas, algo que llamó la atención de gente muy importante. La embajada argelina del Reino Unido lo ayudó con una visa y continuó su maratón. Pasó por el desierto de Sahara por las noches para evitar el calor y tuvo que luchar contra las tormentas de arena. Terminó su viaje el 7 de abril de 2024 después de haber recorrido más de 16,000 kilómetros, llegando hasta el punto más al norte de Túnez. 10. La historia de la bala más lenta. Esta bala estuvo 20 años escondida en un árbol y acabó con la vida de un hombre de una forma muy extraña e inesperada. En 1883, un hombre llamado Henry Sigland terminó con su novia y ella no soportó el sufrimiento que le causó esto, así que se quitó la vida.
vida. Por esa razón el hermano de la chica buscó venganza en contra de Henry y fue a su casa para dispararle con su arma. Después se volteó pensando que había acertado el tiro y se disparó a sí mismo por error, acabando con su vida. Pero Henry se salvó porque la bala no lo alcanzó, sino que le dio a un árbol que estaba cerca de él. 20 años después, Henry comenzó a talar varios árboles en su casa y no pudo cortar uno en particular con su hacha porque era muy grande, así que le hizo un hueco en donde le metió dinamita para poder derribarlo. Pero resulta que se trataba del mismo árbol en donde había impactado la bala tiempo atrás, y cuando explotó, esta salió disparada a gran velocidad hacia su cabeza, acabando con su vida en el acto. Al final terminó muriendo con la misma bala que le dispararon a modo de venganza, solo que 20 años después.